Buenas tardes, estamos en la Corporación Universitaria Iberoamericana, somos estudiantes de licenciatura en Pedagogía Infantil. Estas son las diapositivas para la figura geométrica en la materia didáctica de la matemática. Mi grupo está conformado por Lady Noemí Verde, Diana Rodríguez Rodríguez, Paola Rodríguez Barriga y quien le habla, Tatiana Vega Jiménez. Estas diapositivas están dirigidas hacia el docente Diego García. La figura geométrica que escogimos fue el triángulo. Pues estas son las tres definiciones que encontramos. La primera dice que es una figura geométrica de tres lados y tres ángulos. Es una figura imaginaria formada por tres vértices o tres elementos que tienen una relación. Es un polígono de tres lados que da origen a través de los vértices y de tres ángulos. Bueno, pues hago una explicación de esto. Entonces se dice que el triángulo tiene tres lados rectos. 1, 2 y 3. También dice que tiene tres vértices que son la unión de los lados y forma esta puntica. Entonces esta unión de esta línea con esta forma una vértice que es esta puntica. También dice que tiene tres ángulos internos que serían 1, 2 y 3. Y existen pues tres clases de triángulos, pero pues con el nivel que estamos trabajando, que es párvulos, obviamente vamos a ver el más común, que es este triángulo se llama equilátero, ya que tiene sus tres líneas iguales. Bueno, en la historia del triángulo pues quisimos hacer una línea de tiempo donde se facilita más pues como la explicación de la historia del triángulo. Bueno, vamos a explicar puntico por puntico. Entonces en el primer punto encontramos a Egipto. Bueno, se dice que la arquitectura monumental de la tercera y quinta dinastía de Egipto es una prueba notable de que los egipcios de esa época tenían conocimientos relevantes de la geometría, especialmente en el estudio de los triángulos. Bueno, el hecho que el triángulo de lados 3, 4, 5 es un ángulo rectángulo también era conocido por los antiguos egipcios y mesopotámicos, en donde Euclides hace aproximadamente 300 años antes de Cristo enunció la propiedad de la suma de los ángulos del triángulo. Se decía que para medir las tierras de Egipcio, así como observamos en la imagen, pues para medir estas tierras los egipcios aprendieron a calcular el área de los triángulos y rectángulos. Para ello utilizaban un sistema de cuerdas, como se puede observar acá en la imagen. Pues de aquí pasamos al siguiente puntico que encontramos acá, si se puede observar, es llamada la tabla de arcilla antigua para medir. Esta tabla estaba construida en arcilla y se utilizaba para medir la longitud de un segmento a partir de una figura. Los babilonios la utilizaban como cuaderno matemático hace 3700 años. Nos pasamos al siguiente punto, en donde podemos encontrar las ruinas de Grecia. Son estas. Bueno, estas se llamaban las ruinas de Eren. Hace 2600 años fueron construidas. Para realizar esta construcción de este monumento así de grande se necesitó de tantas técnicas de medición como conocimiento matemático. Nos pasamos al siguiente puntito, donde encontramos el papiro Rin, que es este que vemos acá. Entonces los egipcios registraron un conocimiento matemáticos recopilados de un libro de matemáticas, escrito hace 2 siglos. En el papiro de la tabla habla del triángulo, donde se dice que es la medición del tamaño
de un área rectangular de tierra y los egipcios se guiaban por estas mediciones. No sé si acá se alcanza a ver, pero acá encontramos unos triángulos dibujados. El siguiente puntito es las pirámides de Egipto, que son estas. Pues estas también fueron parte fundamental pues de los triángulos, ya que sus caras son triangulares y su base es cuadrada. Bueno, pues para medir la altura se utilizó la longitud de su sombra utilizando un palo que salía perpendicularmente de una sombra, averiguando así su altura. Y así se hizo uso de los principios básicos de los triángulos. El conocimiento del triángulo en matemáticas se forjó a la civilización y se mantiene con el paso de los siglos. Perdón. En este puntito encontramos el triángulo en la actualidad. Entonces acá pues puse como una figura significativa de como la construcción de edificios y pues acá la imagen del triángulo. Entonces pues el triángulo en la actualidad, perdón, que no puedo coger bien el celo, ya. Pues el triángulo en la actualidad para la vida diaria son de mucha utilidad y se utilizan en la arquitectura y se usan de base para la construcción de muchas cosas, tales como las pirámides, las señales de tránsito, los puentes, los veleros, las puertas, las ventanas, etcétera. Pues los triángulos son muy comunes y los podemos ver hoy en día. Si están en una superficie plana, pues son llamados triángulos. Pues las referencias bibliográficas, acá podemos encontrar las definiciones fueron sacadas de Wikipedia, otra de concepto y definición del triángulo. También se encontró algo muy interesante sobre la historia en Calameo. También se averiguó las clases de triángulo, pero pues como dije en un principio, se habló fue del triángulo equilátero. Y también en YouTube saqué parte de la historia, que fue un documento de historia, history creo que se pronuncia, perdón, History. Pues ahí sale un documental que es pues bastante larguito, pero es muy interesante, que abarca toda la historia del triángulo y pues ahí fue resumida en la línea de tiempo. Bueno, profesor, muchas gracias. Espero esta exposición sobre nuestra figura geométrica haya sido de su agrado y hasta luego.